A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En la India existe la costumbre de realizar matrimonios entre niños de 4 o 5 años de edad. Estos matrimonios son consumados cuando el niño llega a los 8 o 9 años y está en alguna capacidad de ejercer ese delicado papel. Uno de esos niños que vivió aquella experiencia años más tarde se convirtió en un personaje histórico del siglo XX. Pero aquel niño, recién casado, vivió algo que también lo marcó de manera indeleble. Siendo un preadolescente, le tocó presenciar la agonía de su padre. Pero en ese momento, también su joven esposa le reclamaba tener contacto sexual. El joven al final abandonó a su padre y se marchó a la habitación contigua con su esposa. Cuando regresó a los pocos minutos, encontró a su padre muerto y supo que en el último momento había reclamado su presencia. Aquel niño que desde entonces vivió con un profundo remordimiento se llamaba Mohandas Gandhi y el mundo lo conoció luego como Mahatma Gandhi. Con el paso del tiempo y en medio de dramáticas circunstancias políticas, Gandhi se convirtió en líder de su patria en la lucha contra el racismo y contra el Imperio Británico. Su filosofía de la desobediencia civil se mostró más poderosa que la dominación económica y militar de los invasores. Gandhi, el profeta de la no violencia, estaba muriendo violentamente un día como hoy, 30 de enero de 1948. Y aunque murió sin ver su sueño cumplido, como era eliminar la división social de castas, la violencia y la injusticia, por lo menos nos abrió la imaginación para seguir soñando juntos el mismo sueño. Las principales noticias del día. Titulares. Gabriela Sommerfeld compareció en la Asamblea Nacional. Salarios de enero se pagarán con retraso y conforme a una prelación. Premio a Ecuador como mejor stand en la Fitur 2024. Alarma en la Fiscalía de Manta tras ataque armado. En Política Internacional 2024, un año de elecciones. Los editoriales serán de Martín Pallares. Jordán tenía agarrado a Correa de los Cigotos. Santiago Basabe, Diana pregunta, ¿quién está financiando el terrorismo? Noticias del día. Gabriela Sommerfeld compareció en la Asamblea Nacional. La sesión número 20 de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral se celebró este lunes 29 de enero del 2024 con la presencia de la canciller Gabriela Sommerfeld acompañada de su equipo de trabajo. Inés Alarcón, presidenta de la Comisión Legislativa, recibió a la ministra para escuchar el informe de rendición de cuentas del segundo semestre del 2023 de la Cancillería. La sesión fue declarada reservada, por lo que la prensa no tuvo acceso a la misma. La legisladora comentó que se abordaron temas importantes para el Ecuador, como acuerdos con Estados Unidos en materia de ciencia y tecnología, también sobre los convenios bilaterales para la seguridad con ese país respecto a la zona terrestre y marina que buscan el bien común y de la humanidad. Gabriela Sommerfeld ocupa el cargo desde noviembre del 2023, cuando inició el gobierno de Daniel Noboa. Durante su gestión, el ex vicepresidente Jorge Glass acudió a la Embajada de México en Quito. La Cancillería confirmó que ante un requerimiento formal, la Embajada de los Estados Unidos mexicanos ha informado que Glass permanece en calidad de huésped en la sede de dicha representación diplomática. Adicionalmente, la canciller enfatizó que el gobierno del presidente Daniel Noboa no reconoce la presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto en medio de un intento de la comunidad internacional de abonar la ejecución de unas elecciones presidenciales en ese país. Así, Ecuador mantiene la misma línea de sus dos últimos mandatarios, Guillermo Lasso y Lenín Moreno, quienes desconocieron también al líder chavista y formaron parte de iniciativas regionales que procuraron buscar una salida a la crisis migratoria ocasionada por dicho régimen.
Salarios de enero se pagarán con retraso y conforme a una prelación. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega Malo, reconoció que los sueldos del mes de enero en el sector público no podrán cumplirse de manera puntual. Prevé un retraso en el pago de salarios de al menos 2 semanas para ciertos funcionarios públicos. El pago de sueldos se lo hará conforme a una prelación, dando prioridad a las Fuerzas Armadas, la policía e inmediatamente a maestros, trabajadores de la salud, entre otros. La falta de liquidez en el sector público ha hecho que el gobierno tenga complicaciones de pagos que van afectando incluso a temas del gasto corriente como los salarios, gobiernos autónomos descentralizados, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros. Explicó que en las primeras semanas de febrero se esperan nuevos flujos de liquidez como los primeros anticipos de empresas grandes sobre ventas de enero. Además aseguró que entrarán las utilidades del Banco Central del Ecuador en el 2023 relacionadas especialmente con la venta del oro. El ministro también tiene previsto que para el 12 o 13 de febrero ya se apruebe la ley tributaria que incrementa los ingresos por el IVA y otras medidas similares. Sobre esta dijo que la medida no afectará a los más vulnerables, pues el IVA tiene tarifa cero para productos como alimentos, medicina, salud, vivienda, entre otros. Y comentó que será la clase media hacia arriba la que pagará el nuevo costo. En todo caso, dijo que si llegara a fracasar la aprobación del IVA, siempre habría alternativas más dolorosas que esta subida de impuestos: ajustar con más fuerza los subsidios en vez de hacerlo quirúrgicamente, poner más aranceles e incluso seguirse financiando a través de los retrasos. Premio Ecuador como mejor stand en la FITUR 2024. El ministro de Turismo, Niels Holzen, recibió el premio otorgado por la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024 Ecuador por haber montado en este espacio el mejor stand para promocionar los atractivos del país. El funcionario recordó que desde hace más de año y medio Ecuador se preparó para llegar a FITUR como país socio, sorteando varios problemas que sufre el país. En el pabellón, las orquídeas, las mariposas de Mindo y las rosas fueron la carta de presentación de la biodiversidad y los atractivos del país. El jurado, que definió a los ganadores por unanimidad, está conformado por expertos en arquitectura efímera, en marketing y en comunicación turística. Los jueces resaltaron el diseño neutro con toques minimalistas del stand, que sirvió para marcar el gran colorido y las texturas que tienen sus parajes de una forma delicada y natural. Cerca de 1 millón de visitantes, entre ellos el rey y el presidente de España, inversionistas y empresarios, acudieron al lugar de exhibición de Ecuador, establecido en una superficie de 760 metros cuadrados. Los cerca de 50 empresarios nacionales y representantes de gobiernos locales que asistieron a FITUR celebraron este logro. Alarma en la Fiscalía de Manta tras ataque armado. Funcionarios y usuarios de la Fiscalía de Manta estaban en el interior de la entidad cuando sujetos desconocidos dispararon contra el inmueble este 29 de enero. El hecho ocurre en momentos en que Ecuador afronta un conflicto armado interno, decretado así por el gobierno para enfrentar al crimen organizado. El ataque armado se registró cerca de las 12:30 de este lunes y ocurrió en los exteriores del edificio, ubicado en la avenida 4 de noviembre en la ciudad de Manta. Al momento, la Policía Nacional tiene blindada la infraestructura mientras recopilan información sobre este hecho, que ya fue rechazado por la Fiscalía General del Estado. En un comunicado oficial, la Fiscalía confirmó el atentado y dijo que, afortunadamente, no dejó víctimas, solo daños materiales. Además, como reconoce la Fiscalía, en la escena del tiroteo, los agentes policiales hallaron panfletos amenazantes y que llevaban como título 100% chonero. Vamos a seguir atacando a las funciones públicas hasta que dejen en paz a la familia, se lee en el panfleto que firman Los Choneros, una de las 22 bandas declaradas como terroristas por el gobierno. En el papel aparece una fotografía de Adolfo Macías, alias Fito, líder de esta banda y prófugo de la justicia ecuatoriana. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Alberto Acosta Burneo. Él es analista económico. Habló sobre el incremento del IVA. Veamos lo que dijo. El punto de partida es que necesitamos recursos que vayan a la lucha contra la inseguridad. Eso exige que el proyecto tenga algunas características. No puede ser un arca abierta
para que ese dinero vaya a la cuenta única del Tesoro, porque la realidad es que tenemos un fisco quebrado donde los gastos suben año tras año. Solo el año pasado el gasto corriente subió en 2.000 millones de dólares. Así no hay dinero que alcance. Los atrasos cerraron en 4.000 millones de dólares. Entonces, si queremos recursos para la seguridad, tenemos que tomar los correctivos necesarios para que ese dinero no termine yéndose a pagar atrasos, porque estamos hablando que subir el IVA implicaría 1.300 millones de ingresos al gobierno, pero los atrasos del año pasado son 4.000, es decir, no alcanzan ni siquiera para terminar de pagar los atrasos del año pasado. Eso no le llega ni a la muela del fisco. Entonces, los ciudadanos que estamos dispuestos a hacer un sacrificio por algo que valoramos, que es el combate contra la inseguridad, tenemos que exigir también seguridades. ¿Qué seguridades? Primero, tiene que existir un presupuesto. ¿En qué se va a usar ese dinero? ¿Cómo se va a destinar? ¿A qué? ¿Cuántos recursos se requieren? No nos han dicho cuál es ese presupuesto. Nos han dicho eso va para la inseguridad y otras cosas más. No, no. Señores, ¿cuál es el presupuesto? ¿Qué se va a hacer? Segundo, tiene que haber la seguridad de que ese dinero sí va a ir a la seguridad y eso se logra evitando que vaya a la cuenta única del Tesoro, porque lo que va a la cuenta única del Tesoro desaparece, es una cuenta mágica. Entonces tiene que ir a un fideicomiso o a una cuenta separada donde los ciudadanos podamos hacer una veeduría del uso de esos recursos. Eso es lo mínimo. Y tercero, necesitamos saber por cuánto tiempo se va a aportar para este objetivo. El aporte tiene que se haga, la contribución que se haga tiene que ser para este objetivo específicamente. Yo creo que los ciudadanos vamos a estar dispuestos a hacer un sacrificio adicional siempre y cuando nos den esas seguridades. Alberto, pero por favor, si nos puede aclarar. Esto tiene que ver con el presunto incremento del IVA. Usted ya ha visto que la mayoría de las bancadas en la Asamblea Nacional, por lo menos es lo que pasó el día sábado, no estaban de acuerdo con el incremento de 3 puntos en el IVA. Entonces, en el documento de la Comisión de Desarrollo Económico, ahí hay 3 medidas más que se plantean como circunstanciales, como coyunturales. La una que tiene que ver con una contribución única para los bancos por utilidades del año 2022 y 2023 y otra contribución única para las empresas, de igual manera con sus utilidades del año 2022. Más allá de lo que dicen algunos expertos en el tema de que la ley no tiene su carácter de no retroactiva, la ley siempre tiene que ir para adelante. Pero todos estos recursos que se plantean encontrar, pues, ¿no? Tienen asimismo que ir a un fideicomiso bajo determinadas reglas de juego. Mire, los ciudadanos podemos estar dispuestos a hacer ciertos sacrificios para combatir la inseguridad. Estamos claros, necesitamos esos recursos para combatir la inseguridad. Lo correcto hubiese sido tener un Estado responsable, porque para eso servían los famosos fonditos. Recordemos esos fonditos que se gastaron en la bonanza. Servían para las contingencias. ¿Las contingencias qué son? Un terremoto, 2016, una pandemia, 2020, y un brote de la inseguridad como 2024, y todo lo que pueda venir a futuro. Las contingencias existen. Lamentablemente en el país tenemos un fisco irresponsable, un fisco gastador, que se pasa como en el cuento de la cigarra y de la hormiga, se pasa cantando y bailando como la cigarra durante todo el año hasta que llegue el invierno, y en lugar de ser el Estado el que sale al rescate de los ciudadanos, somos los ciudadanos quienes tenemos que salir al rescate del Estado. Por otro lado, en Radio Sucesos, Jimena Ron, abogada constitucionalista, hizo un análisis de las preguntas de la consulta popular. Veamos la nota. A ver, habría que esperar el segundo momento. Creo que esto de aquí es absolutamente indispensable. Lo que hizo la Corte Constitucional, como bien señaló Verónica, es determinar únicamente cuál sería la vía para modificar realizar la modificación constitucional. La vía, de acuerdo a la Corte, es la enmienda, que es la vía más sencilla, de paso, es el mecanismo más rápido. Pero aún existe un segundo momento, que es de analizar si las preguntas son constitucionales o no, que es lo mismo que hizo la Corte con las preguntas de consulta popular. Es decir, si están bien redactadas, si los considerandos están justificados. Ese análisis de forma y de fondo todavía falta para establecer si esas preguntas entran o no en la papeleta de la potencial votación a la que iremos. Ahora, cuando se califica la vía y se la define como vía enmienda constitucional, es diferente a que se la califique como vía reforma parcial. Si fuera una reforma parcial, esas preguntas deberían ir primero a la Asamblea Nacional para que luego terminen en una papeleta.
y luego van a referéndum, correcto. Primero, cuando es reforma constitucional, que es un proceso mucho más complejo, digamos, de modificación constitucional, la Asamblea Nacional tiene que realizar 2 debates y con tiempos determinados, además en la misma Constitución y en la misma ley orgánica, y luego un referéndum constitucional. La enmienda es distinta, ¿no? La enmienda es un proceso en el que básicamente la Corte señala que no existe una modificación de los elementos del Estado, no existe restricciones de derechos, y entonces esto se puede solucionar vía Asamblea Nacional únicamente. Es decir, como estas 4 han sido calificadas vía enmienda, tienen mayor oportunidad de que estén dentro de la consulta actual que busca el presidente Noboa. Irían básicamente a la Asamblea Nacional. Si es enmienda, irían a Asamblea Nacional. También, ¿por qué deberían ir a la Asamblea Nacional? Porque la enmienda constitucional requiere un proceso dentro de la Asamblea Nacional, ¿no? Es decir, un proceso de análisis en la Asamblea Nacional. O sea, no va a haber 10 preguntas en la consulta, va a haber 6. No, porque las preguntas que irían son las preguntas de consulta popular. O sea, 6. 6, y si es que el presidente quisiera modificar alguna de las que ya están, de las que fueron dadas de baja de alguna manera por la Corte Constitucional, puede modificarlas y volverlas a presentar. Ahora, cuando la Asamblea trata la vía enmienda, ¿esto significa 2 debates en cuánto tiempo de plazo cada uno? La Constitución establece que la enmienda tiene 2 debates, el tiempo no lo tengo ahora claro, pero son 2 debates en la Asamblea Nacional con un tiempo determinado para que exista esto que nosotros conocemos como la deliberación democrática. El presidente de la República puede, ya de cambio de las preguntas de las 4 vía enmienda, las preguntas que no fueron aprobadas, ¿puede reformularlas? Puede reformular las preguntas de consulta popular, puede cambiar algunas de las preguntas, ¿no es cierto?, en función de que la Corte Constitucional señaló, por ejemplo, que no existe justificación de la pregunta o no existe conexión de la pregunta con los considerandos. Esto es un problema de forma que el presidente podría cambiarlo en cuanto a la redacción y volverlo a presentar. En términos de tiempo no habría problema también, porque tiene que esperar los 20 días para las preguntas que van a consulta a reforma constitucional, y entonces estas entrarían perfectamente en ese tiempo también, si quisiera volverlas a presentar. En Impacto Informativo, Alejandro Zavala, analista político, habló acerca de la alianza de ADN con Social Cristianos y la Revolución Ciudadana. Escuchemos qué es lo que opinó. La continuidad del acuerdo que tiene el presidente Noboa con el Partido Social Cristiano y con la Revolución Ciudadana. Esto a propósito de este proyecto del incremento del IVA al 15%, que realmente ha tenido la oposición total de los socios, ¿no? La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano se oponen totalmente a una elevación del IVA y le han puesto una serie de alternativas. Esto va a ser muy gráfico el día de mañana que el plenario tenga que examinar el informe de la Comisión de Desarrollo Económico. Con estos disensos, y quizá profundos disensos, ¿sobrevivirá el acuerdo parlamentario? ¿Cómo lo ves? Bueno, mi estimado Edgar, recordemos que todo esto va a pasar por la famosa Asamblea Nacional del Ecuador. Y en la Asamblea nosotros hemos visto las cosas más inverosímiles pasar. Acuérdate que el programa económico del presidente Lazo pasó por el Ministerio de la Ley con la Revolución Ciudadana saliéndose de la sesión. Pues o sea, puede pasar lo que sea. Yo tuve muchos años trabajando en la Asamblea como asesor parlamentario y he visto las cosas más inverosímiles a la hora de la votación. Mismo lo que pasa en esto, cuando lanzaron el proyecto de ley, era una oposición terrible, el ministro de Finanzas parecía derrotado, y sin embargo ya empiezan a haber estos espacios de acuerdos legislativos en donde, por ejemplo, se decide la temporalidad del impuesto, un punto permanente y 2 puntos en 24 o 36 meses, de acuerdo a lo que dice el informe del primer debate. Después se ponen los impuestos a las grandes empresas y a la banca, cosa que también está en mucha discusión. A mí me parece también eso estratégico, Edgar, porque tú le puedes dar en el acuerdo legislativo y le puedes decir, a ver, señores, pongamos esto, pero después, si tú lees la Constitución, el único que está facultado, la única facultad privativa que tiene para crear y modificar impuestos es del Ejecutivo. Entonces, claramente... El Ejecutivo tenía que haber enviado todo un paquete como el que está expuesto en el informe de la Comisión de Desarrollo Económico.
Para mí lo puedes poner en el informe de desarrollo económico, puede pasar incluso y después tú demandas de inconstitucionalidad y eso no va a pasar porque la Constitución es clara. Para eso existe lo que se llama la pirámide de Kelsen, pues tiene unas normas superiores a estas y el rato que salga esto puedes demandar al inconstitucional de esos y sin embargo quedarse aprobado lo del IVA. O sea, hay algunas formas ahí para poder negociar. Ya se ve alguna luz. Al principio era un túnel oscuro que no salía humo blanco por ningún lado y ahora ya pasó el informe. O sea, ya pasó, ya se aprobó el informe para primer debate y mañana ya tenemos el primer debate. Veamos lo que pasa. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. 2024, un año de elecciones. Tras una temporada fuera para conocer a mi segunda nieta, vuelvo a este espacio al que se extraña y mucho. Y vuelvo ya con un enero bastante avanzado, con el propósito de poner sobre el tapete este tema que configura desde ya un escenario decisivo en este año 2024. ...2024 es un año de elecciones como ninguno antes, en algunas de las más arraigadas y numerosas democracias en el mundo, así como en otras cuya credibilidad las demuestra como simples membretes y declaraciones líricas. Es el caso de las elecciones de Taiwán, que se celebraron el día 13 pasado, en las que se eligió a Lai Ching-te como nuevo presidente, miembro del Partido Progresista Democrático del actual presidente, con similares posturas independentistas respecto de China. Si bien no obtuvieron una mayoría parlamentaria, es evidente el extendido apoyo popular, pese a los riesgos, a continuar por su propio camino democrático liberal antes que ser absorbidos por el autoritarismo pequinés. Sin duda, todas las presiones e intimidaciones ejercidas por China durante 2023 serán parte del paisaje de conflictividad internacional en Extremo Oriente, dada la enorme importancia que la isla de Taiwán ha adquirido por su control de buena parte de la producción mundial de los microchips, del orden del 60%, esenciales en todas las aplicaciones electrónicas, desde las más básicas funciones civiles a complejos usos militares o espaciales. Mientras esto sucedía en Taiwán, en Estados Unidos, el expresidente Trump obtenía una contundente victoria en las primarias de Iowa del Partido Republicano, provocando el retiro de Ron DeSantis de la carrera presidencial, quien ofreció inmediatamente su apoyo a Trump para el futuro. Con su retiro y el de otros contendientes menores como Christie, el único obstáculo que quedaría para Trump en el horizonte, y muy menguado por cierto, es el de Nikki Haley, que, como se presentan las cosas, probablemente no pasará de la próxima primaria de Carolina del Sur para también retirarse de una carrera que no llegó nunca a despegar. Queda muy claro cómo Trump ha conseguido capturar la base del Partido Republicano y la eliminación de cualquier sector con alguna capacidad crítica, habiéndolo transformado en una incondicional herramienta para sus objetivos. Tampoco parecería realista que, pese a los abundantes indicios y evidencias de la participación de Trump en un intento de golpe de Estado el 6 de enero de 2020, su desconocimiento de resultados electorales firmemente establecidos y unas indebidas e ilegales presiones sobre varios funcionarios electorales, las instancias legales superiores, convenientemente sembradas por Trump durante su ejercicio presidencial, impidan que éste participe en las elecciones del mes de noviembre próximo, tal como no lo han hecho para su participación en las primarias.
un insólito caso de perversa complicidad jurídica al más alto nivel, por el que un enemigo de la democracia puede continuar actuando contra ella, empleando todas las herramientas de la misma para darle fin. La incertidumbre respecto del resultado de la elección de noviembre en Estados Unidos es una ominosa sombra que se extiende sobre el horizonte político del mundo democrático, por el peso que Estados Unidos tiene en los escenarios militar, diplomático, político y económico, y la vasta influencia que ejerce, siendo la más antigua democracia vigente en el mundo. En este mismo año de elecciones, algunas están ya determinadas, como es el de las rusas, donde todo el aparato estatal, incluidos los tribunales de, digamos, justicia, actúan concertadamente para no dejar la menor duda del resultado, la ya indefinida reelección de Putin a su condición de zar de todas las Rusias. Con previsión, han descalificado a candidatos que algo podían aglutinar un voto de rechazo a la hecatombe rusa en Ucrania, donde han perecido más de 250.000 soldados, y por otro, a la represión a cualquier disidencia. A Navalny, condenado ya a más de 30 años de penas de cárcel por el delito de no morirse envenenado con el Novichok del régimen, lo han trasladado a un gulag más lejano para que no pueda denunciar los temas de corrupción que son muy sensibles para el zar. Así pues, esta es una elección sui generis, en la que Putin es quien pone los candidatos, el discurso que se permite y el tribunal electoral. Al fin y al cabo, como el gran admirador de Stalin que es, sus lecciones de manejo electoral son adoptadas al pie de la letra. No importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Al otro lado de la frontera, en Ucrania, el 2024 también debería ser año electoral, pero ante la guerra, que se manifiesta cada vez más sombría para Ucrania, es probable que no se den, tanto por la dificultad de una elección en medio de una guerra brutal, como por un eventual voto de castigo a Zelensky ante los resultados obtenidos. Frente a una posible derrota electoral, lo más fácil es no realizar la elección. Ciertamente, en Rusia y Ucrania, el conflicto será el eje de cualquier campaña y es previsible que, dado el repentino corte del apoyo militar y económico norteamericano y europeo a Ucrania, la amplia superioridad de la industria militar rusa, así como de tropas, podría suponer una victoria final rusa con unas consecuencias devastadoras para la Unión Europea y la OTAN, más aún con una eventual victoria electoral republicana en Estados Unidos. El escenario europeo, además de elecciones en varios países, contempla una contienda de gran dimensión con las elecciones para el Parlamento Europeo, con 400 millones de votantes en una región donde la migración ha polarizado a las sociedades europeas al punto de abrir espacios para expresiones de línea dura, tanto de nuevos migrantes como de aquellos que ya han llegado, a los que se buscaría expulsar por falta de asimilación y dominio del idioma y cultura de la sociedad receptora. Como se ha visto en las recientes elecciones de Suecia, Países Bajos e Italia, la tendencia es muy significativa. Las posturas nacionalistas que buscan desentenderse del conflicto ucraniano podrían resultar siendo muy favorecidas por el voto ciudadano, pues existe mucha preocupación por la migración en países como Francia y Bélgica, donde se han producido eventos violentos en los que las minorías migrantes han sido actores muy activos. En América Latina, la elección mexicana es la más importante por el peso demográfico del país, así como por su posición geográfica, clave para el tema migratorio a Estados Unidos. La migración nuevamente será tema de fondo en la elección norteamericana y en tal medida va a afectar también la campaña mexicana.
Para el gobierno del presidente López Obrador, la relocación de industrias americanas y chinas tras la pandemia ha sido providencial, pues ha generado empleo, contribuyendo para una significativa recuperación. Ciertamente, otro de los temas claves de la campaña será el del inocultable y creciente poder de los cárteles del narcotráfico y la trata de personas, que ya controla buena parte de varios estados de la República, con la preocupante participación de los cárteles en la expansión del fentanilo como droga económica alternativa, que está afectando gravemente las relaciones con los Estados Unidos. Es también interesante que los dos primeros lugares en las encuestas los ocupen en este momento dos mujeres, la señora Sheinbaum por el oficialismo y Xóchitl Gálvez por la oposición, muy por delante de otros candidatos. Las elecciones uruguayas predeciblemente serán las más ordenadas, dada la ya por largo tiempo presencia de unas impecables instituciones electorales que garantizan un proceso transparente y democrático, como se ha evidenciado en todos los procesos electorales de este siglo al menos. Exactamente lo opuesto es lo que sucede con las de Venezuela, con un sistema electoral totalmente desprestigiado, pues se ha revelado como un instrumento al servicio de la dictadura, conduciendo comicios que han sido desconocidos por fraudulentos por buena parte de las democracias reales en el mundo. No se tiene siquiera una fecha para las elecciones, que teóricamente serían en algún momento, aún incierto, del segundo semestre del año de llegar a darse. Pese a los acuerdos que se establecieran hace unos meses en Barbados y que han sido ya declarados muertos por la dictadura, la posibilidad de que ésta acepte la participación de María Corina Machado, la indiscutible ganadora de las internas venezolanas, que aparece en las encuestas con una altísima intención de voto ante los paupérrimos índices de Maduro, es realísticamente muy lejana y de hecho ya ha sido declarada imposible al ratificarse la inhabilitación de María Corina. La dictadura no iba a ir mansamente al matadero, con lo que lo más probable va a ser un nuevo sainete con la oposición designada a dedo por el régimen. Desde la derrota de 2015, donde la dictadura pierde contundentemente las elecciones de la Asamblea Nacional, se han pasado en un juego de gato y ratón con una comunidad internacional que ha exagerado gravemente en su ingenuidad frente a unos avesados y hábiles operadores políticos, cuyo objetivo es ganarse todo el tiempo posible para poder seguir saqueando al país. Necesariamente, ante las pasadas experiencias, hay que ser objetivos, lo que implica un escepticismo total respecto de alguna buena fe democrática de la dictadura. Los recientes apresamientos del entorno de Machado prefiguran ya cuál será la actitud del régimen. Votará la India, la democracia más numerosa del planeta, en un año electoral en el que más de 900 millones de personas deberán elegir a su mandatario. El premier Modi aparece bien perfilado para mantenerse en el cargo en un momento de graves tensiones religiosas y étnicas, alentadas por el propio régimen para polarizar el escenario sobre temas emotivos y poco racionales. La inauguración del templo de Rama en Ayodhya, a cargo de Narendra Modi, ha dejado en claro el tenor de campaña que se puede esperar. El nuevo templo se ha construido donde antes estuvo una mezquita histórica que en 1992 fue arrasada durante graves incidentes religiosos que sacudieron al país. La inauguración en plena campaña electoral es una provocación evidente a la comunidad musulmana en la India, expresada en un incendiario discurso del propio Modi. Como se ve, un 2024 intenso en elecciones que determinarán el curso que tomarán los acontecimientos en buena parte del mundo.
Muchas gracias. Editorial. ¿Jordán tenía agarrado a Correa de los cigotos? Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Si alguien se benefició con el estallido de la violencia son los involucrados en el caso Metástasis. Cuando el tema estaba llegando a niveles muy altos de atención, ¡zas!, vino el estallido y todo pasó a segundo plano. Pero la marea ha comenzado a bajar y ya aparecen algunos esqueletos. Ecuavisa, por ejemplo, ha hecho un reportaje sobre un tema del que muy pocos habían comentado. Los chats donde se sugiere que Rafael Correa tenía una relación más que particular con Javier Jordán, gran amigo y socio del narco Leandro Norero. De hecho, si se le da crédito a los chats que la Fiscalía le atribuye a Jordán, resulta que Correa estaba subordinado a este personaje siniestro. En una conversación entre ambos, Jordán se jacta contándole a Norero que le tiene al expresidente agarrado de sus cigotos. «Belleza, seguro te ha de tener en un altar», le responde el narco y enseguida le dice que si ya lo tiene agarrado de los cigotes, que le diga que no se meta con el alcalde de Manta, que a la sazón era Mauro Intriago quien tiempo más tarde sería asesinado por sicarios. «Dile que Manta es tuyo, que me deje sano al alcalde. Ese man está apoyando full en mi compañía». Es lo que Norero le pide a Jordán que le diga a Correa, evidentemente refiriéndose a los contratos que una empresa de Norero había firmado con el municipio de Manta y que más tarde los denunció Fernando Villavicencio. «Sí supe que se fueron de pito porque no quiso ir por la lista de él», le comentó Jordán. «Eso lo pido yo al gerente del partido», terminó diciendo Jordán. Es decir, Norero quiso utilizar la ascendencia que Jordán tenía sobre Correa para pedirle que no atacara a Intriago, a quien lo tenía como colaborador. Luego, en otro chat, Norero y Jordán siguen hablando de Correa. Norero incluso está al tanto de que este se fue de vacaciones con su hijo y Jordán le cuenta que lo llamó a joder y a decirle que no se deje engañar por Anderson Boscan. Incluso Jordán le proponía a Norero hacer una videoconferencia con Correa, más o menos como diciendo tranquilo, que a ese señor le podemos pedir lo que sea. Si alguien pensó que con la emergencia y el estado de conflicto interno Metástasis iba a pasar de agache, se equivocó por completo. De este tema habrá que conversar mucho más. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Diana pregunta, ¿quién está financiando el terrorismo? Santiago Basabe, primicias. Luego voltea a ver para recibir respuestas y la audiencia, rauda y veloz, vuelve su mirada hacia el cuaderno para el celular, la cartera, la agenda de apuntes o cuanto haya sobre lo que acá llamamos curul, pero en otros lugares se conoce como escaño o simplemente banca. Silencio total. Otra vez la pregunta y nuevamente la misma reacción. Silencio. No se oye ni el pasar de las moscas. Diana, que sobre el arte de interrogar y escudriñar en la psiquis del otro ha aprendido a cabalidad en estos años, mira fijamente a sus contertulios, que en realidad no son esos sino simples receptores del mensaje, a la espera de que alguien levante la mano y pida la palabra, pero nada. ¿Qué desazón sentirá Diana? Seguramente le pasa lo mismo que al profesor que propone una pregunta y que, en su infinita ingenuidad, asume llamará la atención de la clase, pero lo que encuentra es parquedad, ensimismamiento o ambas cosas. Pero bueno, como ella es fiscal, debe construir sus propias hipótesis de lo que sucede. Primera, no entienden la pregunta. Segunda, entienden la pregunta, pero no son capaces de dar una respuesta. Tercera, entienden la pregunta, tienen la respuesta, pero no se atreven a decirla en voz alta. La ciudadanía, que todo lo mira desde lejos, tiene intuición a prueba de fuego y no duda en inclinarse por la tercera opción. El auditorio de Diana sabe bien qué responder, pero tiene recelo, temor, complicidad, afecto, interés o todo a la vez. Por ello, prefieren que sea la evidencia la que hable por sí misma. En efecto, todos en ese recinto ahora llamado Asamblea Nacional
saben que basta con mirar las inversiones que tiene el país para hallar las respuestas que Diana busca. Resulta comprensible que en un país en el que la crisis económica arrecia, la inversión inmobiliaria siga creciendo aún con ausencia de ventas. ¿Cómo se entiende que en una economía minúscula como la ecuatoriana el parque automotor se renueve con frecuencia y los vehículos de alta gama cada vez sean más? ¿Qué decir de tantos recursos invertidos en infraestructura hotelera en un país en el que constantemente el turismo extranjero es repelido de visitar por las continuas y diversas crisis? Diana, ahí sí, como diría la chimoltrufia, ese maravilloso personaje de Florinda Mesa, viene como anillo al dedo la expresión: a ver, no nos hagamos tarugos. Acá la respuesta a su pregunta la sabe todo el mundo, todos. Con la excepción de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la UAFE, todos saben además que la droga que sale del país no lo hace en pequeñas embarcaciones de pescadores artesanales, sino en grandes contenedores que son propiedad o han sido arrendados por portentosos empresarios. A ellos podría preguntarles sobre su relación con el crimen organizado. Cierto es que los políticos son un brazo clave para desentrañar lo que ocurre al país, pero no son solo ellos. También hay que poner el ojo en los grandes apellidos y también en los que siguen siendo pequeños y tienen muchos recursos, no todos adquiridos de buena ley. Ve ahí, la gente le responde lo que en la Asamblea Nacional no se atreven. Tome nota y disponga lo que corresponda. Pero como siempre, hay que dar la posibilidad de que otras explicaciones den cuenta de los hechos. Quizás el silencio que rodeó a Diana hace unos días sea porque su pregunta estuvo mal formulada, y en efecto tal vez no hay que indagar a los timoratos asambleístas sobre quién está financiando el terrorismo, sino cómo el terrorismo y otros grupos se financian y auxilian mutuamente. Ahí, con esta pregunta, es probable que la actitud cambie y algunos esbozos de nombres aparezcan en los lánguidos labios de nuestros honorables, como antaño se referían a la Cámara Nacional de Representantes a sus miembros. El problema es que para eso habrá que esperar al año entrante al siguiente informe de labores. Ni modo, hasta tanto, bien podría preguntarle a la ciudadanía. Con toda seguridad, la gente sabe dónde, cómo y a quiénes investigar. Nadie tiene pruebas de lo que le va a decir, pero tampoco dudas de que por ahí deberían ir las pesquisas. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. El módulo de aterrizaje inteligente enviado por Japón comienza a explorar la Luna. El módulo de aterrizaje lunar japonés SLIM ha vuelto a ponerse en marcha tras permanecer parado durante una semana para recargar las baterías. Después de aterrizar en el borde de un cráter, el aparato terminó en sentido invertido con sus paneles solares orientados en la dirección equivocada. Finalmente, recibieron la suficiente cantidad de luz solar para poder volver a activarlo. La Agencia Espacial del país asiático ha informado de que la sonda lunar ha comenzado a tomar imágenes de la superficie para tratar de conocer mejor los orígenes de la Luna. La Comisión Electoral rusa confirma la candidatura de Putin para las presidenciales de marzo. La Comisión Electoral de Rusia registró formalmente este lunes al presidente Vladimir Putin como candidato para las elecciones presidenciales de marzo, en las que se da casi por seguro que renovará su mandato por otros 6 años. La autorización, un formalismo, se produce después de que la comisión revisara las firmas de su campaña, que superaba las 300.000 necesarias para que los candidatos independientes puedan aparecer en las papeletas. Un gran despliegue de seguridad trata de impedir bloqueos de agricultores en París y otras ciudades. El gobierno francés ordenó el domingo un gran despliegue de fuerzas de seguridad alrededor de París y otras ciudades. Un
Un despliegue de unos 15.000 agentes de policía trata de impedir bloqueos de agricultores, sobre todo en París, que podrían afectar al abastecimiento de alimentos y a infraestructuras estratégicas como los aeropuertos. El gobierno ha hecho algunas concesiones para tratar de calmar los ánimos, pero la indignación persiste. Donc pas de tracteurs qui rentrent dans Paris ou dans les grandes villes de province. Pour ce qui concerne l'Île-de-France, le fait que le marché de Rungis International puisse continuer à fonctionner et également les grands aéroports parisiens, Roissy et Orly, et c'est aussi le cas des aéroports provinciaux. Donc cette position défensive amène à utiliser des moyens très importants. 15 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour pouvoir garantir cela. La protesta no es aislada en Europa, donde solo el domingo hubo varias manifestaciones. En Alessandria, en el noroeste de Italia, los agricultores protestaron contra lo que consideran como estrictas imposiciones europeas. En Grecia, los agricultores protestaron con sus tractores en el centro de Larisa, la ciudad más grande de Tesalia, como parte de una amplia movilización en todo el país. En la guerra Israel-Hamás podríamos tener una hambruna inminente en Gaza, así lo advierte la ONU. Desde que Israel lanzó su ofensiva contra Hamás el pasado mes de octubre, alrededor del 85% de quienes viven en Gaza están ahora desplazados y casi toda la población de 2,2 millones de personas se enfrenta al hambre extrema. Pretty much everyone in Gaza relies on aid, but with food deliveries facing more restrictions, many have been pushed to the brink of starvation. The WFP, together with other UN agencies, have recently called for an easier and faster access to humanitarian aid. The joint statement said that more entry routes and more trucks being allowed through border checks each day are needed for enough supplies to reach the Palestinians in Gaza. We got a chance to speak with the Deputy Executive Director of the WFP to discuss the food access situation in Gaza and the challenges the UN agency is facing. Well, the situation is really desperate, really dire. I mean, the entire population, 2.2 million people, are in desperate need of food assistance. They're all in a crisis level. We have done what we call the IPC report, which shows that everyone is in crisis level. A quarter of the population, 500,000 people, are in catastrophic levels. And it's unprecedented, its scale, its gravity, but also at the pace of how things are moving at the moment. We might have famine around the quarter unless we have a major change in terms of how our assistance are reaching the most vulnerable people. El número diario de camiones de ayuda que entran en Gaza se ha reducido de más de 500 a solo 30. It's tremendous bureaucracy in terms of getting from either Jordan into to Gaza or from Egypt, for that matter, into Gaza. And so we need to simplify to make sure that we can get volumes to the borders. Then we need to get this across the borders. There is nothing to wait for here. We need to change the situation now in order to save lives on a daily basis. Una hambruna total podría aumentar el número de muertos, que ya supera los 25.000. El Tribunal Constitucional de Albania da el visto bueno al acuerdo migratorio con Italia y abre el camino para su votación en el Parlamento albanés. El pacto permite el envío de migrantes rescatados en el mar por las autoridades italianas a centros de acogida en Albania, donde permanecerán hasta que se hayan procesado sus solicitudes de asilo. El Constitucional albanés dijo que el acuerdo, que fue firmado en noviembre, es conforme a la Constitución del país balcánico. El pacto implica la construcción de 2 centros de acogida capaces de albergar a 3.000 personas y tiene una duración de 5 años. El acuerdo ha sido respaldado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero ampliamente criticado por grupos de derechos humanos. El proyecto forma parte de los esfuerzos de la primera ministra italiana por compartir el trabajo de abordar la migración con otros países europeos. Telesucesos Sports.
Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavóley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar?
Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.